Seguimos aquí en Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional a través de los micrófonos de Libertad FM y las cámaras de Mindale, del Zoom, de Darte, de todo. Nosotros estamos expandiendo el mensaje por todo el universo a más de 7.000 millones de personas que nos ven todos los programas, ¿cierto, Quique? Y seguimos De- aquí con una invitada súper especial. Ella es Cristina Rojas. Desde hace más de 10 años trabaja como profesora de autoescuela y formadora. En su primera formación sobre amaxofobia, se dice así, ¿no? O miedo a conducir, descubrió que era un miedo mucho más común de lo que se piensa y se dio cuenta de que condiciona la vida personal y laboral, mermando la confianza y autoestima de quienes lo sufren. Por ello decidió formarse en diferentes áreas del desarrollo personal y creó el método Conduce tus emociones para superar el miedo a conducir. En los últimos años, a la vez que ha ayudado a las personas con amaxofobia, ha conseguido dejar atrás muchos de sus propios miedos. Bienvenido, señorita, Conduce tus emociones a Gente Brillante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ante todo, pues daros las gracias a vosotros. Estoy encantada de compartir este espacio y de estar hoy aquí y poder dar visibilidad al miedo a conducir. De hecho, es así, o sea, yo empecé a trabajar como profesora de autoescuela un poco por casualidad. No era por vocación, era simplemente, pues, bueno, como prepararme una profesión que me daba curiosidad. Mi hermano ya trabajaba, mi hermano llevaba 2 años trabajando de profesor de autoescuela y me dijo, oye, ¿por qué no haces la formación y te preparas? Que es un trabajo con mucho futuro y muy enriquecedor, porque al fin y al cabo, pues estás enseñando a personas que quieren aprender a conducir y así fue. Y bueno, tengo que confesar también que al principio pensé que me había equivocado de profesión. O sea, Wow. yo cuando me lo pasaba muy mal las primeras clases, sobre todo prácticas. Bueno, prácticas y teóricas. En la preparación para ser formadora vial fue cuando me di cuenta que tenía miedo a hablar en público. Yo quizás había hablado en público pues con mis compañeros en clase, estudiando, no sé, pero hablar en público ante alumnos que querían aprender de lo que yo les dijera, para mí fue una sensación de, ostras, me están escuchando con atención y bueno, en la formación de formadora, pues allí vi que hablar en público me temblaban las piernas, me temblaban las manos, las hojas, sudaba, bueno, aún me sigue pasando los primeros minutos cuando yo hago una formación, cuando hago un curso presencial o ahora que estoy aquí en directo, los primeros minutos yo sé que tengo una activación fisiológica, pero que ya conozco, que ya acepto y que sé que es parte del proceso. Entonces, mi primer miedo fue exponerme y hablar en público ante una clase de alumnos. El segundo miedo fue el dar clase práctica, hasta qué punto yo iba a saber reaccionar ante, bueno, la manera de comportarse de un alumno que no sabía conducir. Y bueno, poco a poco la verdad es que como vamos haciendo un proceso de aprendizaje de menos a más progresivamente, y yo llevo mis pedales, por supuesto, pues bueno, me di cuenta que sí que podía reaccionar, que sí que podía mantener la calma. Es algo que también viene conmigo, yo de por sí soy bastante tranquila y calmada, y bueno, que eso de alguna manera también lo hacía llegar a los alumnos. O sea que nada más empezar en esta profesión ya me di cuenta de varios miedos. No sé si fui demasiado consciente o no, pero es que no me quedaba otro remedio que seguir hacia adelante. Y Después, ay, sí. dime. No, 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 continúa, por favor. Después, cuando hice la primera formación sobre amaxofobia, a la primera que me sorprendió fue a mí. Yo llevaba ya varios años trabajando como profesora de autoescuela. Sabía que había alumnos que disfrutaban mucho más aprendiendo, que venían con ganas, que venían con ilusión, y otros alumnos que lo pasaban mal, que se ponían muy nerviosos, que valoraban negativamente cualquier error que cometían, que a lo mejor la noche anterior tenían dolor de barriga, dolor de cabeza, pero no sabía entender muy bien el porqué. También venían personas que hacían clases de reciclaje porque llevaban 10 años sin conducir, 15 años, y lo mismo, ¿no? La parte técnica no era la gran diferencia, sino que era pues un diálogo interior muy castigador hacia ellos mismos, muy de no permitirse el error, muy de querer hacerlo todo de manera perfecta. Y claro, al fin y al cabo estamos aprendiendo, es imposible hacerlo perfecto desde el primer momento. Así que cuando yo hice mi primera formación sobre amaxofobia,
dije, ¡guala! Esto tiene un nombre, tiene una palabra, amaxofobia, que viene de amaxos, carruaje, carro, y fobia, el dios del terror, Phobos. Y bueno, fue un primer contacto y fue muy interesante ver la gran implicación de tantas personas que sufren miedo a conducir. ¿Dónde se aprenden esas formaciones de amaxofobia? ¿Es psicología? ¿Qué tipo de escuela debes acudir para aprender eso? Claro, hay psicólogos especializados que realizan este tipo de formaciones. Y yo en la autoescuela hacen formación continua y entonces vino un psicólogo y nos hizo esta formación. Él trata también el miedo a conducir dentro de otras patologías y, y de otras fobias, de otros temas. Y entonces nos hizo una pequeña formación, un taller de un día, en el que nos enseñó pues, el protocolo a seguir, cómo detectar. Claro, no todo es amaxofobia. Por ejemplo, hay diferentes niveles. No todo es un miedo paralizante que no te permite ni siquiera montarte al vehículo, sino que hay diferentes niveles y a lo que nosotros nos llegaba a la autoescuela pues era un nivel medio-bajo de personas que lo pasaban muy mal, de que se ponían muy nerviosas, pero que no llegaba a ser una fobia paralizante totalmente, porque esa persona ya no venía a la autoescuela directamente. Y ese fue mi primer contacto. En la segunda formación también fue la Cátedra Viaria de Barcelona, en la Universidad Autónoma, pues hay un grupo de formadores y psicólogos y también hicimos una formación mucho más amplia. Esta ya era de manera voluntaria y bueno, como el primer contacto me había incitado cierta curiosidad y bueno, al final es lo que siento que puedo aportar más de mí misma, pues cuando tuve la oportunidad de acceder a esta segunda formación, allí fui de cabeza. Sí, sí. Qué bueno. Em, Cris, ¿dónde crees tú que se origina o cómo empieza para identificar también un poco si estoy sufriendo de alguna fobia en específico a conducir? Bien, las personas que sufren miedo a conducir normalmente al principio es como una evitación. Bueno, o ya hay un proceso en el sentido de que ya no les gusta aprender a conducir, puede ser un indicador inicial, es ya cómo fue el proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo fue, pues, tenías ilusión, querías aprender, o fue más una obligación, es algo que nunca te ayuda, que te ha gustado, que siempre lo has sufrido. Y después lo que me estoy encontrando estos últimos años es más personas que después de conducir con normalidad durante mucho tiempo, durante muchos años, tras sufrir un ataque de pánico o de ansiedad, dejan de conducir. Posibles causas, baja autoestima, baja confianza, un mal aprendizaje, pero ya digo, a veces motivado por la misma persona que no le acaba de gustar, el sufrir un accidente. Sí que es verdad que cuando una persona después de sufrir un accidente admite o tiene miedo a conducir, es más normalizado, ¿no? Se entiende más. Esta persona tiene miedo a conducir porque ha sufrido un accidente, pero no siempre es así. Hay personas que sufren un accidente y no deriva en un miedo a conducir y hay otras personas que jamás han tenido un accidente de tráfico y en cambio sufren un miedo pensando en qué es lo que puede suceder, en qué es lo peor que puede pasar. Yo cuando hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Al principio yo esperaba que todo el mundo me dijera, pues tener un accidente de tráfico, provocar un accidente de tráfico. Y no, muchas veces lo peor que puede pasar es que se me cale el coche, que me piten, que me pierda, que no sepa llegar a un destino. O sea que en realidad te están viviendo muy intensamente una idea de lo peor que puede pasar, que quizás tampoco es tan terrible como para evitar conducir. Y ya digo, últimamente la mayoría de personas que se están poniendo en contacto conmigo son personas que por una serie de circunstancias personales en el trabajo o en la vida personal, relacionadas más quizás con el estrés y la ansiedad, sufren un ataque de pánico conduciendo sobre todo por autopistas, autovías o las vías donde normalmente aparece con mayor facilidad este tipo de ataques de pánico y a partir de aquí, pues claro, primero empiezan a dejar a conducir
de conducir por el tramo donde sucedió el ataque de pánico, después dejan de conducir por esa autopista o por esa autovía, después dejan de conducir por todas las autopistas, por todas las autovías, y poco a poco el miedo, al no enfrentarlo, va ganando terreno, va ganando un área increíble, que hay personas que ya simplemente conducen solo por la ciudad por donde viven o solo de casa al trabajo, del trabajo a casa. Claro, es una sensación muy limitante, muy frustrante, porque además ven cómo las demás personas incrédulas dicen, ostras, ¿cómo no conduces? ¿Cómo no puedes ir al pueblo de al lado a ver a tus padres o a ver a tus familiares cuando en realidad conduces sin ningún tipo de problema dentro del poblado, dentro de ciudad o para ir a trabajar, ¿no? Es como una incongruencia, es como una contradicción y a esa persona le hace sentir aún peor, porque realmente es así, ostras, yo puedo conducir dentro de mi ciudad sin ningún problema, aparco, atascos, tráfico, peatones, todo, y en cambio no puedo salir a una carretera o no puedo salir a una autopista, autovía, porque de nuevo viene a mí esta sensación, ¿no? Esta impronta grabada de alguna manera del primer ataque de pánico o de ansiedad que viví y no soy capaz, o siento o creo que no soy capaz. ¿Y cómo trabajas con las personas desde ahí? Es decir, ¿cuánto dura un proceso, una sesión? ¿Lo hacéis a nivel grupal, individual? Cuéntanos un poquito más de tu servicio, Cristina. Vale, a partir de aquí yo realicé varios... Lo primero que hice fue un taller presencial. Cuando creé mi método para testarlo, pues lo primero que hice es un taller presencial que en principio pues iban a ser 6 horas y después duró 8 horas y podría haber durado todo el fin de semana porque al ser grupal fue súper bonito en el sentido de que las personas se sentían arropadas, no se sentían un bicho raro. Y creé un grupo de Facebook que el grupo de Facebook ha servido para esto, para que una persona no sienta que es la única persona en el mundo que sufre miedo a conducir, sino que allí comparten los testimonios, comparten sus historias, hay personas que lo pasan peor, mejor, que van afrontando, que lo van evitando, y bueno, la verdad es que el trabajo en grupo es maravilloso, ¿no? Para mí el aprendizaje del grupo es bestial. Sí que es verdad que después hay personas que necesitan un servicio más personalizado, más individual, pero para mí un primer contacto del curso grupal es bestial. Entonces, primero hice el taller, ya vi que era mucho material para un solo día, aún y así les sirvió, les ayudó, les hizo un clic y a mí esto pues me motivó a seguir avanzando. Fue también, claro, con las primeras formaciones de amaxofobia yo aún sentía que me faltaba más conocimiento. Bueno, y aún lo siento. Yo creo que es el sentimiento este de nunca estoy lo suficientemente preparada, siempre quiero saber más, quiero más herramientas, más técnicas. Y bueno, a raíz de aquí conocí la programación neurolingüística, la hipnosis direccional, EFT, la gestión del estrés, me ha ayudado mucho también, mindfulness me está ayudando mucho también. Y fueron técnicas que yo iba en plan, no, yo las quiero aprender para los demás, pero bueno, como son procesos de aprendizaje que trabajas tus propios conflictos, tus propias creencias, tus propios bloqueos, la verdad es que con cada formación, bueno, me he ido quitando un peso de encima increíble yo misma, ¿no? Lo que decía al principio, yo quizás no fui muy consciente de mi miedo a hablar en público o mi miedo a ser la mejor profesora posible, etcétera. Ahora mi miedo es exponerme ante una cámara, que todavía no lo hago de manera natural o como a mí me gustaría hacerlo. Pero bueno, a raíz de hacer estas formaciones fui dejando atrás muchas creencias limitantes de mí misma, de no ser suficiente, de no ser capaz, de no hacerlo bien. Y bueno, al final no puedes estar pendiente siempre de los demás, igual que las personas que tienen miedo a conducir no pueden estar pendientes de los demás conductores. Así es. Y bueno, a raíz de esto, de todas estas técnicas, mindfulness, o sea, yo no sentía que tuviera estrés, y realmente sí que viví yo he tenido 2 ataques de ansiedad pequeñitos, pero yo creo que han sido pequeñitos porque yo ya sabía lo que era. Yo ya tenía la información de base, cuál era la activación fisiológica, qué pensamientos podrían activarse, que magnificarían esas sensaciones. Que
lo que pasaba es que la persona intentaba evitar, en este caso, dónde había surgido el ataque de ansiedad. Entonces, yo los 2 ataques de ansiedad que tuve los viví con curiosidad, con apertura, con ¡wala! Qué bueno. Qué Esto bueno es un porque ataque no de todos ha ansiedad. sido así, ¿eh? Claro, yo creo que si yo no hubiera tenido la información previa, lo típico que es, ¿qué me está pasando? No entiendo nada, me voy a volver loca, me voy a morir, ¿qué es esta sensación? La taquicardia, la falta de aire, el temblor, realmente son unas sensaciones que asustan. Y el que te asusten y el que tú aumentes ese miedo mediante los pensamientos hace que se magnifiquen más las sensaciones. Entonces yo estoy agradecida porque cuando aparecieron, sin ser yo consciente que estaba viviendo quizás una situación de estrés, el primer fue por una situación personal y el segundo ataque de ansiedad fue por carga soportada durante mucho tiempo de muchas horas de trabajo. Entonces, cuando hice las 8 semanas de mindfulness para reducción del estrés, basado en la reducción del estrés, me di cuenta que realmente sí que estaba acumulando mucho estrés, ya fuera porque bueno, no estaba aprendiendo a parar, no estaba aprendiendo a cuidarme, no estaba aprendiendo a dedicarme tiempo a mí, no estaba desconectando. Y quieras que no, aunque yo no viva esta carga de trabajo, porque me encanta, aunque no lo viva de manera negativa, pero mi cuerpo se va cargando, lo va Claro, soportando. claro. Cris, tengo que hacerte esta pregunta y es obligatoria. Uy. Obligatoria, yo me la puse aquí en la cabeza y te la tengo que preguntar. Has pasado por un proceso de 2 meses acompañada de 2 grandes, increíbles profesionales que no los voy a mencionar porque no necesitan ser mencionados. Andrea y Quique. En un curso que se llama Brand Coaching. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Estoy encantada porque como ya dije en alguna ocasión, para mí el grupo es muy importante, aparte de vosotros como formadores, o sea, que habéis estado con nosotros en todo momento, mediante el WhatsApp, mediante las clases en vivo, uno por uno. A mí la fuerza del grupo me ayuda muchísimo también, ¿no? Es una motivación más el ayudarnos los unos a los otros y el compartir pues bloqueos, incertidumbres. Al principio uno de los bloqueos e incertidumbres era esto, ¿no? Exponernos en las redes sociales, tanto en Instagram, empezar a hacer directos vivos. Pues bueno, yo te quiero decir que a raíz de estar con vosotros, en una semana hice 3 directos en Instagram. Jamás hubiera hecho yo un directo en Instagram. Hice 3 y bueno, la intención es seguir haciendo, porque sí que es verdad que además de perfeccionar el método, de darme claridad, de saber estructurar mejor lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir, o sea, llegar el mensaje, porque yo también tengo que decir que tenía una creencia de no comunicar, de ser a lo mejor, de ser plana, de no expresarme bien, bueno, y ya digo, llevo años pues explicando la teórica y explicando, bueno, formaciones relacionadas con la seguridad vial, ¿no? Pero una cosa es hablar sobre un temario y otra cosa es hablar sobre mi temario, sobre mi método o sobre mí, como soy yo. Y la verdad es que el exponerme y estructurar todo este mensaje ha sido gracias a vosotros. Y estoy súper agradecida, muy contenta de la formación, del grupo, lo he vivido genial. O sea, es que lo recomiendo. En una ocasión una chica me contactó por mail, no tenía miedo a conducir ni nada, simplemente me decía, ¿cómo lo estás haciendo? Porque a mí me gustaría ayudar a personas que tienen un bloqueo creativo. Digo, mira, durante mucho tiempo lo he intentado hacer sola y yo creé mi página web, pero a raíz de que lo he hecho acompañada, no es que mi método sea diferente o no es que es simplemente que he sabido llegar o que la gente me está viendo o que la gente me está conociendo. O sea, yo lo que he aprendido lo he aprendido durante todos estos años y lo he ido aplicando durante todos estos años. Y ya digo, me encanta estar en constante formación y seguir aprendiendo, ¿no? Pero a raíz de que yo me he empezado a dejar ver y que lo he hecho acompañada por
por mentores, por formaciones y por este curso increíble, pues la verdad es que he avanzado muchísimo más. Qué bueno. Y a veces he sentido incluso hasta un poco de tristeza del tiempo perdido. Porque sí, hacerlo por ti misma está muy bien y yo he aprendido muchísimas cosas, pero tener a alguien que te va marcando los pasos, bueno, es que no tiene nombre.